Bien, pues vamos a pasar a la cuarta conferencia. Esta conferencia se titula Amenazas antrópicas en la gestión de riesgo, impartida por el doctor Eduardo Vázquez Rosáins, director del Centro Estatal de Respuesta Inmediata CERI. El doctor es médico cirujano por la UPAEP, maestro de Gobierno de Administración por parte de la UAP, director del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, tiene un posgrado por la Universidad de Israel en Gestión de Emergencias y Crisis. También participa en la Seguridad Nacional por el Centro de la Defensa de los Estados Unidos, entre otros cargos públicos. Démosle un fuerte aplauso al doctor Eduardo Vázquez Rosáins. Buenas tardes, antes que nada muchas gracias a la universidad por la invitación. Sé que ser de los últimos ponentes en el último día siempre es muy difícil. Les voy a pedir que hagan un pequeño esfuerzo y prometo hacer otro para no dormirlos con mi plática. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy médico cirujano, me dedico a temas de seguridad pública ya desde hace varios años y vamos a platicar en un contexto académico, no oficial, soy servidor público. Cualquier tema que comentemos aquí no atiende a postura oficial alguna, sino a un tema particular, profesional y en el contexto de la academia. Para platicar de riesgos tenemos que evaluar una serie de circunstancias. ¿La que sigue o cómo se llama? ¿Hay una serie de circunstancias que nos invitan a hablar de la historia? Y al frente tienen una plantilla con alguna frase de Winston Churchill que dice que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico, lo que cuenta es el valor para continuar. Y en los temas de protección civil, de emergencias, de seguridad, la continuidad es la clave y las tomas de decisiones que nosotros debemos tomar al respecto son fundamentales para lograr esto. La tendencia a la vuelta a la normalidad es indispensable. Debemos prepararnos para eso. Todas las decisiones, el aprendizaje, los planes de emergencia, el conocimiento que se genera deben ir en función de que después del impacto del agente destructivo hagamos lo que sea para regresar a la normalidad económica, a la normalidad social y a la normalidad que permita una armonía que nos lleve a la gobernabilidad. ¿Por qué en particular lo de Churchill? Porque Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, junto con Alemania, son los dos grandes países que terminaron totalmente devastados. Devastados de una guerra, la guerra producto de la acción del hombre, y que al tiempo se convirtieron, y hoy, en dos de las principales economías y dos de las principales potencias en el mundo. Aprendieron de su historia la lección y hoy están avanzando para lograr el rescate de Europa. Alemania hace unos meses terminó de pagar su deuda con los Estados Unidos después del proceso de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra hoy es la economía más pujante del mundo después de haber vivido y de haberse levantado de las cenizas. Entonces es importante tenerlo como referencia. Aquí. Les pregunto, ¿esta imagen les recuerda algo? ¿Qué es? ¿Alguien pudiera decirlo? ¿Quién es el culpable de la caída del avión del vuelo 103 de Panam en los 80s? Esta caída de este avión marcó el antes y después de la lucha contra el terrorismo en el mundo. Pero más allá de eso, marcó el antes y después en la toma de decisiones en situaciones de crisis para empresas. Panam, el Waterloo de Panam fue la caída del 103. No fue un ciudadano americano quien detonó la bomba que hizo que este avión cayera. Muammar Gaddafi, quien falleció hace no mucho, en un tema de terrorismo de Estado en contra de los Estados Unidos, ordena la explosión de este avión, pero lo que derribó el avión lo que derribó la empresa fueron las malas decisiones que sus ejecutivos tomaron por no tener conocimiento y criterios para la intervención en una situación de crisis. Los cuerpos de las 273 muertes de este vuelo llegaron a Estados Unidos, porque el accidente fue en Escocia, y fueron desembarcados en la zona de carga y descarga de animales en los aeropuertos en Estados Unidos. Y eso fue una de las principales quejas de los ciudadanos que recibieron a sus muertos ya en territorio americano. El manejo de crisis fue terrible, el manejo mediático,
se pelearon los ejecutivos de Panam con los medios, discutieron en la televisión nacional, se dijeron de palabras, y entre eso y muchas otras causas, un evento que podría acusarse a alguien que es antisistémico, que va en contra de un Estado, acabó siendo responsabilidad de los ejecutivos de Panam y Panam quebró. Entonces, quebró no por el atentado terrorista, sino por la consecuencia de un mal manejo de la crisis. 273 muertes en Lockerbie, Escocia. La que sigue, por favor. ¿Quién recuerda esta imagen? El Costa Concordia. En el Costa Concordia aproximadamente hubo 4,000 personas afectadas, 30 muertos. Y hay una pequeña isla, ahí en Italia, que se llama Giglio, con 1,553 habitantes que tuvieron que hacerse cargo de emergencia durante 72 horas de más de 4,000 personas en un abrir y cerrar de ojos. O sea, llegaron más damnificados que la población de Giglio. Imagínense ustedes, y esa población, con todas sus carencias, arropó, alimentó y refugió a más de 4,000 personas víctimas del Costa Concordia. Accidente provocado por una equivocación técnica del capitán, por condiciones climáticas adversas y por una falla en la toma de decisiones. Los que nos dedicamos a esto, hemos revisado este caso. Hay grabaciones que se han hecho públicas de la autoridad portuaria de Giglio hablando con el capitán en una situación de pánico, sin aplicar sus protocolos de respuesta y de contingencia. Al final de cuentas, esto, Carnival, está a punto de costarle el quiebre de la empresa. No por el accidente del barco, sino por el error en sus tomas de decisiones. Pero a Giglio, este accidente se convirtió en una oportunidad para que el mundo supiera de su existencia. Antes la isla de Giglio nadie sabía que ahí se encontraba en algún lugar. Hoy, gracias a esos actos heroicos de los ciudadanos de Giglio, refugiando a más de 4,000 personas, Giglio se ha convertido en un lugar de peregrinación internacional, porque gracias a que esta gente se encontraba ahí, solamente 30 personas murieron, 2 más quedaron como desaparecidos. No fue una catástrofe humana como tal podría haber sido. Ustedes saben, imagínense, de 4,000 personas, ¿de cuánta gente estamos hablando? Sí, 4,000, hay ciudades enteras en algún lado del mundo con 4,000 habitantes, ¿sí? Imagínense ustedes lo que esto impacta. Entonces, las crisis, las decisiones humanas condicionan muchas veces que estas cuestiones sucedan. ¿La que sigue? ¿Quién se acuerda de San Martín Texmelucan? Aquí está la Loel y algunos otros amigos de Capufe que andan por allá y de Cruz Roja. San Martín Texmelucan es también un ejemplo claro de lo que la intervención del hombre en algún momento puede provocar en contra de la población, pero también a favor de la población ante una situación crítica. En San Martín Texmelucan, en unos cuantos minutos, tuvimos una devastación total. Total significa con 100% de mortalidad de las personas que se encontraron ahí. Un problema social muy complejo por la identificación de cuerpos, por la reacción en el momento difícil que el Estado de Puebla estaba viviendo. ¿Quién se acuerda en qué momento estábamos? Estábamos en un proceso de transición de gobierno. Estaba saliendo, no, ya no había elección, ya había un gobernador electo y había un gobernador en funciones. Había todo un proceso de transición que se iba a concretar 15 días después de este evento, ¿sí? El gobierno actual entraba 15 días después, 15, 20 más o menos, de que la emergencia se generó. Entonces, los procesos de toma de decisiones en la capacidad de respuesta del gobierno son variables que siempre debemos tener presentes, y es entonces en el nivel civil, en el que nos encontramos nosotros, donde la respuesta resulta ser una clara. Y son los propios ciudadanos de San Martín Texmelucan y la solidaridad nacional y estatal los que permitieron que más víctimas no se sumaran a esto. Y la respuesta entonces nos llevó a mejorar. Y queda la pregunta en el aire: ¿volverá a suceder? ¿Podrá repetirse un escenario? Y volvería yo a preguntarle a nuestros vecinos de San Martín Texmelucan con las inundaciones que meses después se generaron. Un acto que parecía 100% antrópico, este desastre, provocado por humanos, si fueron o no personas que estaban ordeñando ductos, si fue o no Pemex la culpable de que el ducto estuviera por ahí. Por cierto, amigos de Pemex con quienes hemos trabajado en varias ocasiones, fuera cual fuera la causa, al final fue algo que provocó el hombre, ¿sí? Y la contingencia posterior también,
¿sí? Esa inundación, la razón de los afectados fue que en zonas inundables hoy seguimos viviendo. Entonces, ¿quién es el responsable del riesgo? ¿La que sigue? El responsable del riesgo es el hombre. Tabasco, ¿sí? Las inundaciones de Tabasco, los deslaves en la Sierra Norte del estado de Puebla, los desastres y emergencias generados por la naturaleza o por el actuar del hombre son parte cotidiana de nuestras vidas. Y hay que entenderlo también. Sea cual sea el nivel de impacto de unos u otros eventos, la idea es volver a empezar en el menor tiempo posible. Pareciera que los desastres de origen o por impacto de orígenes naturales son una constante, pero las decisiones que nosotros tomamos también pueden condicionar una situación de desastre. Las decisiones que tomamos para administrar la emergencia en Tabasco, las decisiones que se toman cuando tenemos estos escenarios, pueden condicionar también efectos provocados por el hombre como consecuencia paralela o combinada a los desastres. ¿La que sigue? El siglo XX se caracterizó porque las dictaduras en el mundo parecieron que buscaban competir a ver quién erradicaba o quién eliminaba a más población. Si sumamos cuánta gente se murió en los procesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si sumamos a esto procesos de erradicación étnica en África, en los procesos de los 80s, de los 90s y algunos todavía en el siglo XXI, y vemos cuánta gente se ha muerto a consecuencia de ello, qué secuela le ha quedado a la humanidad, nos espantaríamos. El problema es que de esto ya nadie habla. ¿Quién sabe cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién se acuerda cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién tiene presente la erradicación étnica o racial que hubo contra la población judía en la Segunda Guerra de parte del ejército nazi? Ya forma parte de la historia que no recordamos, pero son escenarios que ahí están y que nos obligan a tener presentes para que no se vuelvan a repetir. Parte de lo que hoy es mi obligación platicarles es eso, que aprendamos de nuestra historia para que esos hechos catastróficos y destructivos no se repitan. ¿La que sigue? México vive un proceso en los últimos años, y en general Latinoamérica, donde la violencia se ha convertido en un común denominador. La muerte de ciudadanos civiles, criminales o no, en números extraordinarios, hay quien habla de 60,000 muertos, hay quien habla de 80,000 muertos o más. La realidad es que es un hecho provocado por el hombre el que existan las armas de fuego en la calle y en manos de civiles. Es un hecho provocado por cada uno de nosotros, el que sabemos quién tiene armas de fuego y no lo acusamos. Y aparte es un hecho y es una realidad en que los servicios de emergencia, los hospitales, las unidades de protección civil, como nuevo reto se deben volver expertos en atender este tipo de emergencias. Una granada explotando en la ciudad de Morelia o en cualquier parte del país tiene un impacto social inmediato por daño a poblaciones en ese momento y un impacto político-social extraordinario en el nivel de riesgo país. Y nos obliga a conocerlo y nos obliga a responder para atender este tipo de amenazas. ¿La que sigue? El uso de armamento no convencional en las calles, sí, que ahí está, y lo he dicho en varios foros, algunos de ustedes han estado presentes en ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a reconocer este tipo de riesgos y nos hemos entrenado en consecuencias para poder mitigarlo? ¿Cuántos bomberos, que por ahí veo varios compañeros y amigos, se han entrenado en el manejo de explosivos para evitar ser dañados ellos, que son la primera línea de defensa cuando les hablen que una granada por ahí está sin explotar? ¿Cuántos policías, cuántos médicos en las unidades hospitaleras hoy tenemos entrenados en lesiones provocadas por este tipo de dispositivos o artefactos? ¿Cuántos paramédicos? ¿Cuántos de nosotros como población civil sabemos qué hacer al momento de estar presentes en un evento o en un hecho donde hay altos niveles de violencia? Y si no lo estamos, debemos prepararnos, buscar la información y acercarnos a los expertos para conocer de qué se trata. ¿La que sigue? Y para ello hay todo un proceso para la gestión del riesgo de amenazas antrópicas y las que no lo son. En primer lugar, por supuesto, planear para saber qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en sus atlas de riesgo, si es que estos existen, tienen planteados qué es una amenaza antrópica y cuál de estas les afecta directamente en su persona?
con una dirección para saber quién coordina, quién manda en nuestras instituciones u organizaciones, con una organización que nos dice quién ejecuta los planes que diseñamos, con una coordinación que dice yo qué hago y quién hace el resto, qué me toca a mí y lo demás quién lo va a hacer, de quién se trata, cómo se llama y a qué se dedica. Una comunicación de cómo le vamos a hacer y cómo, delegando responsabilidades para que compartamos todos y seamos corresponsables. El gobierno no es el responsable de protegernos, El gobierno no es el responsable de responder ante una situación crítica. Somos nosotros los responsables de autoprotegernos y de prevenir que los agentes potencialmente destructivos nos afecten, sean de cualquier origen, sean de origen humano, sean de origen natural o no. ¿Sí? Y obvio, por supuesto, la evaluación que nos dirá cómo lo estamos haciendo, si somos gobierno o si somos población civil. Es muy importante que para poder entender estos procesos, estas distintas variables las tengamos muy presentes. La que sigue. Ahora, para ello hay todo un proceso en la evolución de atención y respuesta al momento en que los agentes destructivos nos impactan. Siempre, y vean nosotros dónde nos encontramos en el nivel rutinario para responder. Todos los días, ahí está la Cruz Roja, Capufe, bomberos, el SUMA de las ambulancias, Comisión Federal de Electricidad con su sistema de respuesta, Pemex, el Ejército, todos. La que sigue es la respuesta tradicional a eventos no esperados. En el nivel en que nos encontramos, la respuesta local siempre mantiene su nivel de efectividad, que se queda en ese nivel más bajo de capacidades, pero los requerimientos de la respuesta siempre serán mayores cuando hablamos de eventos de alto impacto. Y en el nivel local siempre seremos rebasados, la que sigue, para lo cual entonces debemos entender que hay que contar con esquemas de ayuda mutua, la que sigue, y ahí entra la población civil. No hay manera que el gobierno que está aquí, el gobierno local, junto con sus organizaciones civiles, solo responda a una situación. Dependemos de ayuda mutua, de la respuesta estatal del gobierno, así es, cuando digo estatal me refiero a Estado-gobierno, la que sigue, la respuesta federal, ¿sí? Que es el Estado mexicano o el Estado de donde sea, respondiendo, ayudando a su población, y de la determinación exacta de las necesidades, atender lo que se necesita. Tengo una inundación en San Martín Texmelucan, entonces movilizo la respuesta a nivel local, si se rebasa a nivel estatal y si se rebasa a nivel federal, pero de ninguna manera decidir que toda la fuerza del Estado, porque entonces, si no hemos hecho una determinación de necesidades, sobrepasamos lo que realmente se requiere y lejos de ayudar, afectamos la respuesta. Y para eso los expertos en desastres lo manejan de manera perfecta. Lo que sí, las organizaciones son vulnerables al impacto no solo de grandes agentes destructivos, sino pequeños eventos. Los eventos cotidianos que parecieran no ser importantes, esos pequeños eventos que interrumpen actividades, interrumpen el suministro y los servicios públicos, los pequeños accidentes o los movimientos sociales. Por ejemplo, hace poco revisaba yo el caso de un amotinamiento de un penal en Tasco, ¿sí? ¿Qué significa un amotinamiento en un penal? Pareciera algo insignificante, pero cuando hablas de un penal que tiene albergadas más de 10,000 personas, ¿sí? El impacto social de una comunidad se puede volver una situación de ingobernabilidad tal que tira gobiernos enteros. ¿Sí? En Brasil, en algún momento hubo alguna situación en un penal donde se cayó el gobierno local, ¿sí? Por cuestiones de malas decisiones y que escalan los niveles y que generan una inestabilidad. Y como esto en Europa y en varias partes del mundo, ¿sí? Los planes de acciones, ¿para qué sirven? Los planes de acción minimizan la necesidad de toma de decisiones durante una crisis. Quiere decir esto que las decisiones ya están tomadas de manera previa. La definición de alternativas para la continuidad de servicios críticos. Yo les pregunto también, ¿cuáles son los servicios críticos de una ciudad? ¿Cuáles son los 3 servicios críticos indispensables de una ciudad? ¿Quién dice yo? ¿Cuáles serán? Los que no pueden faltar en un escenario crítico. Suministro hidráulico, suministro eléctrico, actividad económica. Principalmente, salud, educación, todos los demás son muy importantes. Pero si no hay agua, si no hay electricidad,
y si no hay una movilidad económica, es imposible mantener la gobernabilidad. Revisen ustedes, hay en los archivos los apagones de Nueva York durante varios días, el problema social que eso representó, la falta de suministro hidráulico que hubo en la emergencia de Katrina en Nueva Orleans, el problema de suministro hidráulico terrible que se vivió en Europa el año pasado, el colapso económico de Grecia, el tema griego y en sus épocas el tema argentino de la no actividad económica, los problemas de gobernabilidad y los problemas sociales que eso representa. Entonces, si no hay estos tres elementos básicos, no hay manera de garantizar gobernabilidad. Y la gobernabilidad se logra siempre y cuando demos a la población seguridad. Y la definición de prioridades y marcos de referencia en tiempo. Impacta al agente destructivo y en qué tiempo nos recuperamos. La que sigue, por favor. El mundo en cifras. ¿Se acuerdan de Bhopal? Esta emergencia química catastrófica en la India. Ha sido la peor, y acuérdense de la fecha, porque más adelante es importante que lo tengan presente. 1984. 12,000 muertos, 600,000 afectados. Pues 12,000 muertos en un incidente, al mismo tiempo. O sea, imagínense eso, para el gobierno indio, lo que fue de repente de la nada administrar esa crisis que la empresa Dow Agroquímicos tuvo por un accidente. La hoy empresa Dow Agroquímicos tuvo por un accidente. Antes se llamaba Union Carbide, ¿sí? Era la empresa que estaba en Bhopal. De repente se fuga cantidad masiva, porque aparte nadie se dio cuenta, empezaron a inhalar sin darse cuenta de organofosforados, y en unos cuantos minutos la gente, así literal, y si revisan la biografía, la gente empezó a caer inconsciente, así como moscas, valga la redundancia, por todos lados. 600,000 afectados. Hoy sigue habiendo gente con quemadura de vías respiratorias, son personas mayores que tienen problemas gracias a eso. Niños que están naciendo con malformaciones. En 1984, ¿quién se acuerda de San Juanico? Claro, ahí seguramente te tocó en aquella época estar presente en ese desafortunado momento. 2% del total de cuerpos que se encontraron fueron reconocidos por sus familiares. 2%. ¿Saben lo que socialmente significa, socialmente para la gobernabilidad, que ciudadanos completos de toda esa zona, ciudades completas de toda esa zona, no supieron a quién enterraron? Socialmente lo que significa para mantener la gobernabilidad es una situación de altísimo impacto. Más allá de los muertos, que también caemos muchas veces en el error de pensar que la magnitud de las emergencias, sea cual sea el origen de estas, se mide en la cantidad de muertos. Es un error terrible, y lo escuchamos con los políticos, lo escuchamos hasta con algunos comités científicos. El importante no es el que se muere, el impacto no se mide en función de la gente que fallece. El impacto se mide en función de los damnificados que se quedan a vivir, que demandan servicios, que requieren una reactivación económica, que requieren de atención. Esa es la realidad. Si el 2% de cuerpos fueron reconocidos, imagínense ustedes el volumen de población que quedó en la incertidumbre, en un rechazo al gobierno, porque fue una culpa que señalaron en su momento los ciudadanos al gobierno, lo que genera como impacto en la percepción y en la cultura de un lugar. ¿Sí? Y con todo y Bhopal en los 80s, el año pasado en Alemania, en una planta muy importante de Kraft, está la cifra de 14,000 evacuados, está equivocado, son 14,000 evacuados por la fuga de Kraft. En Alemania, líder mundial en estándares de seguridad por inhalación de productos tóxicos. En Texas, el año pasado, una explosión con nitrato de amonio, 150 inmuebles dañados, 7,000 personas movilizadas en Estados Unidos. En Estados Unidos, Estados Unidos, que es quien normatiza internacionalmente los temas para manejo de productos químicos. En Texas, vean ustedes el volumen de afectación. Y en 84 había uno en Carbide vivido la desgracia de Bhopal. Quiere decir entonces, y vean ustedes, la nube tóxica y la población cerca de las plantas industriales. Quiere decir que no aprendemos de nuestra propia historia. Y vuelvo al tema, el hombre es responsable del riesgo. Es el hombre el único responsable de esto. ¿Sí?
El hombre es víctima de su propia inteligencia, ¿sí? Es un libro de un personaje que se apellida Livingstone, tiene un libro que se llama The Most Dangerous Animal, el animal más peligroso. Es el hombre el enemigo del hombre. Cuando hablamos de agentes potencialmente destructivos, independientemente del origen, es el hombre el responsable de este riesgo. Quien se murió en su momento en la inundación de Indonesia por el tsunami, se murió ahí porque hay hoteles donde en la historia habían sido zonas inundables. Pero también el que se murió en Chile hace un par de años por los tsunamis de Chile, de Antofagasta, de Villa del Mar, de Valparaíso. Se murieron o la infraestructura se dañó porque la gente vive en los lugares más paradisíacos que resulta que son los más inundables, ¿no? El Chaitén en Chile, uno de los volcanes con más actividades del mundo, provocó la evacuación, hace rato platicaba con autoridades de la universidad, la evacuación de una población completa y la obligación del Estado chileno a generar un territorio nuevo para la movilización de toda una comunidad. El Chaitén en Chile, hace unos años. En Islandia explota un volcán de nombre impronunciable, por cierto, y colapsa la viabilidad operativa de los aeropuertos en Europa durante 2 meses, pegándole a la industria aérea de manera extraordinaria, la industria turística, y saturando la industria del transporte por mar para el tema de cadena de suministros, generando costos extraordinarios para la importación de productos en América. Un volcán en Islandia. Imagínense ustedes eso, ¿no? Y que siga siendo erupción, por cierto. Entonces somos víctimas de nuestra inteligencia porque nosotros condicionamos ese propio riesgo, ¿no? ¿Sí? El reto hacia el futuro inevitable es estar preparados. La realidad es que la viruela que se vivió terrible durante cientos de años, tarde o temprano regresará a afectar a nuestra población mientras existan cepas de viruela en Francia, en Rusia y en Estados Unidos para el tema de armas biológicas. Seguirá siendo un riesgo real en el que seguimos viviendo, esto es Cancún, viviendo y teniendo nuestras actividades económico-financieras en zonas de riesgo para el impacto de agentes destructivos. Hay quien me va a decir, la amenaza es natural, que por cierto los desastres naturales no existen, pero la amenaza natural, sí, pues el huracán probablemente, pero el que la gente vive en zonas de huracanes, bueno, pues es decisión nuestra. Y la decisión tampoco es ya no vivir en esas zonas, sino la escuela inglesa habla de lo que hoy se le conoce como resilience, no tiene traducción exacta al castellano, pero es algo así de la resistencia. Si vamos a vivir en zonas riesgosas, generemos condiciones de resistencia entonces al impacto de los agentes destructivos, no hay de otra, ¿eh? Si vivimos en una ciudad como Puebla que tiene más de 500 años de fundada y tiene un riesgo volcánico o un riesgo sísmico, de modo que nos vayamos a otro lado. Entonces vivamos generando condiciones de resistencia al impacto sísmico y al impacto volcánico. Si vivimos en Veracruz, donde hay huracanes, si vivimos en la sierra, en Tezuitlán, donde hay deslaves, etc., generemos condiciones para que nuestra población, nosotros, seamos más resistentes a ello. La influenza, ¿se acuerdan de esta imagen? Todos con cubreboca, porque por ahí algún político lo voy a decir, pónganse los cubrebocas, ¿no? Tenemos una. El cubreboca, ¿no? ¿Se acuerdan de esas imágenes terribles? Esas decisiones de no tocarnos, de no vernos, pero también de paralizarnos como país, de paralizar la economía, de paralizar. Esas decisiones no se pueden volver a repetir por muy severa que sea la amenaza, ¿sí? Decisiones equivocadas que provocaron en su momento un colapso financiero que hoy en día no terminamos de recuperar. Eso sí no se puede repetir y tendremos que ser resistentes a eso y otro tipo de amenazas. El tema de armas de destrucción masiva, que es un gran tema, pareciera remoto en nuestro país. México no es un país que esté en guerra, pero somos vecinos de un país que sí lo está. Somos un país que tiene infinidad de riesgos que pueden sumarse a este tipo de amenazas. Documentémonos y conozcámoslo. Aprendamos de las experiencias de países miembros de la OTAN que tienen una gran experiencia en ello porque las amenazas sí les afectan. Y por lo menos para conocerlo y prepararnos en consecuencia. Hoy las amenazas son locales, son globales y las soluciones son locales. ¿La que sigue?
¿Cuál es la solución? Aquí les pongo una imagen de lo que es el Gabinete de Seguridad en Puebla. Somos varios distintos actores. Esta es la solución, no las personas que ven ahí con sus nombres y apellidos. Vean, ahí estamos todos en buen plan platicando. La coordinación es la solución y el futuro de Estado para resolver este tipo de cosas. Es esto, coordinarnos y sentarnos y hablar en el mismo idioma. No competir y destruirnos entre nosotros desde el nivel estatal o desde el nivel gobierno. Pero también en la población, la que sigue, también en la población civil, en cada uno de ustedes, en sus organizaciones, y entender entonces que cada uno de nosotros generamos nuestra propia circunstancia de vulnerabilidad ante los riesgos existentes. Los riesgos los condicionamos nosotros y nosotros mismos nos hacemos vulnerables a ellos, sean o no provocados por el hombre, sean o no provocados por la naturaleza. Y está en nosotros entonces generar condiciones de resistencia para sobrevivir al embate de estos y poder recuperarnos en el momento en que estos generen algún efecto en nosotros. Y termino mi exposición, les dije que no los iba yo a dormir, con una frase de George Marshall: el único medio para vencer una guerra es evitarla. Marshall, como ustedes saben, es quien, de parte de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, crea y opera lo que se llamó Plan Marshall. Si recuerdan que el Plan Marshall es ese gran plan que se hizo de los Estados Unidos hacia Europa para la reconstrucción de Europa, incluyendo Alemania, que es la deuda que acaba de pagar Alemania hace poco. Inglaterra está en su proceso de pagar. ¿Sí? Marshall llegó al grado de crear lo que hoy es el Centro Europeo para Estudios a la Seguridad. Yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, que está en Garmisch-Partenkirchen, que es en Alemania, en la zona sur de Bavaria. Es un gran centro donde hoy todos los miembros de la OTAN se entrenan en temas de seguridad nacional, terrorismo, etc., en Alemania. Es un ícono, Marshall, de la recuperación y de lo que significa recuperarse de un evento destructivo, como fue una guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó devastada y fue con el Plan Marshall con el que se reactivó la economía, con el que se reactivó la cultura, hubo un rescate cultural al respecto, y con el que a la fecha, gracias a ese Plan Marshall hoy, en el concierto de las naciones, todos están sentados en el mismo espacio para aprender, conocer y decidir cómo le hacemos para proteger a la población. ¿La que sigue? Paso a esta fase de preguntas y respuestas con esta imagen que me gusta mucho. Esta es la portada del Washington Post el año pasado. Tenía la oportunidad de estar en defensa, en el Museo Nacional de Defensa, en Washington, con gente del Pentágono, y es cuando el Popo hace su erupción. Esta es la primera plana del Washington Post. México fue visto en el mundo de esta forma. Popocatépetl con una fotografía desde Puebla. En el Museo Smithsonian hay una pintura. Ustedes saben también que el Smithsonian es el museo más grande del mundo, con el acervo cultural más grande del mundo. Hay una pintura del Popocatépetl de 1935 en el Smithsonian, de una mujer que vivió en Puebla y dibuja una caricatura del volcán que hoy forma parte del acervo cultural que tiene el Smithsonian en Washington también. Cuando me refiero al tema de las emergencias locales con soluciones, a las amenazas globales con soluciones locales, me refiero a esto. En Washington no se nos hubiera ocurrido que fuera ocupar a Don Goyo la primera plana de Washington Post. Entonces, con esto termino mi plática, paso a preguntas y que con gusto podré responder. La que sigue, creo que hay alguna otra. Muchas gracias.